Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Felipe Barreto Sierra, soy estudiante de Enfermería del Politécnico Internacional. En este momento voy a presentar el caso clínico. Vamos a hablar acerca de la craniotomía. Mi profesora o mi instructora de enfermería es Astrid Vera, ella es de asistencia del usuario 2. Entonces, vamos a presentar el caso. Entonces, identificación del paciente. SAS es una paciente que se encuentra en la unidad 101A en urgencias. Es una paciente de 36 años, género femenino, la ocupación de ella es auxiliar administrativa. El peso es 69.8 kilogramos, talla 1.71, índice de masa corporal 23.9, el peso es normal. Ingresó a urgencias el día 7 del mes 3 del 2020. Entonces el motivo de la consulta de ella fue: la paciente presenta un dolor muy agudo de cabeza, refiere la paciente, y entra acompañada con su madre. Los antecedentes de la paciente: patológicos niega, quirúrgicos también niega, alérgicos también niega, farmacológicos también niega, familiares también niega. Familiares se encuentra que que la mamá sufre de cáncer de mama. Transfusiones también niega, tóxicos también niega, y traumáticos, tuvo una fractura en el brazo derecho a los 12 años. El examen físico: pues la paciente se encuentra alerta, orientada en sus tres esferas. La escala de Glasgow del paciente es 15/15. La piel está normocrónica, el cráneo se encuentra normal. La paciente se presenta, no se le presentan depresiones en la cabeza, en su parte encefálica, y tampoco palpita, y presenta dolor en la palpitación del hueso parietal y occipital. También tiene una implantación capilar, pupilas isocóricas, normorreactivas, escalas anitéricas, fosas nasales íntegras y permeables, pabellón auricular sin alteraciones, oído externo íntegro, labios simétricos, decoloración rosada e hipermeados, piezas dentales completas, no lengua subdural, cuello móvil. Realiza movimientos de flexión y extensión, no masas ni adenopatías, presenta el pulso carotídeo, tórax normo, extendible, inoloro a la palpitación, los signos de dificultad respiratoria, sin acceso venoso, miembros superiores móviles, llenado capilar de 2 segundos, abdomen blando, depresible, paciente refiere dolor y adormecimiento en miembros superiores y miembros inferiores móviles, no edematizados y aptos para la marcha. Se ve que en los signos vitales que se le hacen en el TRASH se encuentra pues la tensión arterial un poco alta, por la cuestión de que tiene un dolor de cabeza bastante alto, y refiere que se encuentra un poco asustada porque los dolores de cabeza siente que puede desmayarse. Entonces, tensión arterial media está en 106, está un poco elevada, los valores normales no se encuentran en ese aspecto. La frecuencia cardíaca son 74 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 15 respiraciones por minuto. La temperatura de la paciente es de 36.9, la temperatura está bien, no presenta cuadros de febril. Saturación de oxígeno normal, FIO2 normal. Entonces, la impresión del diagnóstico: se hacen diferentes tomas de diagnóstico a la paciente, es de 36 años y hay diferentes diagnósticos asociados a lo que les puede estar pasando. La paciente se le hacen diferentes preguntas acerca de si ha tenido traumatismos en los siguientes o anteriores días, si ha pasado algo, y se le hace diferentes diagnósticos asociados a lo que le está pasando. Entre ellos vamos a encontrar un edema subdural o neurisma cerebral, encontramos accesos cerebrales y también una neuralgia del trigémino, por lo cual le está doliendo también la parte temporal de la cabeza. Análisis del caso clínico: patologías relacionadas al diagnóstico. Podemos que el hematoma subdural, el hematoma subdural es un hematoma o un coágulo de sangre que se desarrolla en la parte del cráneo, debajo de las meninges, y lo que pasa es que se genera por traumatismos o a veces es crónico. Los vasos sanguíneos se dilatan tanto que generan llenados de sangre en la cabeza. Posteriormente a esto también tienen que hacer procedimientos de una craniotomía, que es un procedimiento en el cual se extrae una parte del colgajo del cráneo, que es hueso,
Se retiran las meninges, las capas que cubren el encéfalo, y se procede a hacer la extracción del hematoma sutural. Aneurisma cerebral son las arterias y las venas que irrigan el corazón, todo el sistema venoso, pero en algunas ocasiones se presenta como un llenado diferente, como un balón que se genera en arteria, y es muy peligroso, por lo cual puede producir ACV, accidentes cerebrovasculares. También es tratable, se trata por medio de angioplastias neuronales. Los abscesos cerebrales son inflamaciones que se producen por medio de bacterias o a veces hongos que se ingresan al sistema, y cuales son digamos que incubados, y las bacterias se proliferan en la parte craneal. Entonces lo que producen ellas son abscesos y formas que pueden que molesten a la persona y realmente se mueven por la mucosa que hay dentro de la cabeza. Su medio más fácil de transmisión o puede ser la meningitis crónica, que son bacterias de la familia de los meningococos, que se transmiten por a veces resfriados o alimentos también, y les gusta reproducirse en su medio ambiente, es el líquido encefalorraquídeo. Entonces, la paciente se le diagnostica que tiene un drenaje de hematoma subdural, se le hacen diferentes tipos de análisis para demostrar qué realmente es lo que tiene la paciente, se le hace un cuadro hemático, se le hace una radiografía de tórax para mirar si tiene complicaciones en la parte respiratoria o si tiene algún problema de hemográfico. También se le hace un TAC, una tomografía axial computarizada, mirando a ver en qué momento o en qué lado está ubicado el drenaje. Si podemos ver en las imágenes, está ubicado en la parte izquierda del cráneo, en la parte temporal del cráneo y parietal. Para eso se debe hacer la tricotomía al paciente y se procede a hacer la realización del drenaje. Después de realizar el drenaje se cuenta cuánto líquido de sangre salió, se deja un drenaje activo y la paciente queda en extrema observación. Sale del quirófano y se deben tener cuidados de enfermería. De ellos entre ellos se le debe tomar la tensión arterial, vigilando siempre la tensión arterial media para poder evitar problemas de coagulación. También la paciente siempre debe estar en posición semi-Fowler. También se le debe hacer cambios en ocasiones para evitar las úlceras por presión. El cuello se debe encontrar en posición recta para que el drenaje que esté ahí no tenga complicaciones. Siempre se le debe comunicar al paciente que el drenaje no se debe recostar sobre el drenaje para evitar taponamiento y infección en el mismo. Hacer limpieza de los sitios operatorios, observando que la evaluación del mismo no genere posibles infecciones. Los vendajes siempre tenerlos bien observados. Ayudar al paciente pues con su alimentación, sabiendo que es un paciente que se encuentra un poco más ameno a generar deglución. También se le hace controles de los medicamentos suministrados como antiplaquetarios y antiagregantes y anticoagulantes, y se le suministra medicamentos de rescate cada vez que sea delegado por la jefe de enfermería o el jefe de servicio. El paciente se sale también con sondas y hay que verificar cómo son los líquidos de la sonda. Si presenta, también se le deben hacer controles de respuestas neurológicas para mirar si el progreso de la parte neuronal del paciente se encuentra bastante bien. En muchos casos los pacientes salen muy bien de la cirugía de drenaje de hematoma subdural, pero ¿qué pasa? Los pacientes en el cuidado postoperatorio, en la recuperación del paciente, las infecciones asociadas a medios infecciosos en cuanto a cirugías, es el problema que hace que vuelvan otra vez al quirófano para mirar el llenado, digamos, del drenaje. En algunas ocasiones dejan drenajes que ya son permanentes y que se va vigilando cuánto líquido de drenaje tiene, se hace control de líquidos del paciente también. Y pues esto es el caso de enfermería que me tocó. Entonces, son muy asociados y muchas gracias por su tiempo.